¿Cuáles son los principios que utiliza el juez para determinar el ejercicio abusivo de un derecho? Bueno, en primer lugar debe llamarse ejercicio abusivo de un derecho, ¿no? El abuso del derecho como tal, de acuerdo a la nomenclatura del artículo 2 del Código Civil, no está bien escrita, si podemos decir, ¿no? Ese es el ejercicio abusivo de un derecho. Ahora, el juez como operador jurídico debe de basarse en principios generales del derecho, ¿no? Como la equidad, la igualdad, que le permitan examinar una determinada situación, partiendo sobre todo de que analizar el caso trae consigo de que cualquier persona puede reclamar, ¿no?, bajo la tutela jurisdiccional un derecho, siempre y cuando no rompa el equilibrio de los derechos de los demás, ¿me entiendes? Entonces, lo que tiene que sopesar como una especie de balanza jurídica es que ese derecho reclamado no afecte ni rompa el equilibrio que existe en un sistema jurídico con respecto al respeto de los derechos de los demás. Eso es lo que tienen que basarse. Ya. Y ahora, ¿el principio o institución del derecho, del abuso del derecho, puede ser aplicable a todo el sistema jurídico? Bueno, en principio, si está dentro del título preliminar del Código Civil, se aplica el derecho civil, pero yo diría que es un principio transversal, ¿eh? ¿Por qué? Porque puede darse en el derecho administrativo, puede darse en el derecho penal, puede darse en el derecho constitucional inclusive, y lógicamente por ser un tema transversal hay que tomarlo con aristas. O sea, ¿cuál es el tema? Si no delimitamos bien el ámbito de aplicación de esta figura, puede sobre extralimitarse, ¿me entiendes? Y no solo es, si decimos así, una posición única del derecho civil, sino que tranquilamente puede ser aplicable o puede darse la aplicación indebida, lógicamente, en lo que es el derecho administrativo, el derecho penal, constitucional, etcétera, ¿no? Ya, ok. ¿El Estado puede hacer abuso de derecho? Lamentablemente, el tema dónde está, que el Estado tiene el jus imperium, y el jus imperium es una facultad que tiene que todos los que formamos el Estado tenemos que respetar sus decisiones. Lógicamente, en algunos casos hay un conflicto, ¿no? Entonces, en un derecho individual con respecto, por ejemplo, a la primacía de los intereses de la sociedad o el bien común. Un ejemplo claro podría ser la expropiación, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces una persona con bastante esfuerzo individualmente logra construir su casa, compra su terreno, viene el Estado pues y se lo quita, ¿no? No lo respeta, ¿me entiendes? Como en el caso de Vía Parque Rímac. También, ¿no? También lo que pasó, ¿no? Hace poco, ¿no? Y también los terrenos que estaban junto al aeropuerto, eso fue un ejemplo también de cómo te digo, ¿no? En esas situaciones sí se podría dar, ¿no? Ya. ¿Cuáles son los parámetros del abuso del derecho? Mira, el tema del parámetro es igual a ver el tema de unas fronteras jurídicas, ¿me entiendes? Es decir, si el abuso del derecho va en contra de la libertad, la igualdad, la equidad, la justicia, ¿no? Son situaciones en que una persona, para poder ver los parámetros, la primera regla principal no debe de chocar con los derechos de otras personas, primer punto. Dos, que esos parámetros tienen que ser sustentados en derechos fundamentales que tiene toda persona, como la libertad, la igualdad, ¿me entiendes? Entonces, esos parámetros que vienen a ser como fronteras, que van a impedir, lógicamente, que uno cuando ejercite el derecho lo sobrepase, ¿me entiendes? Por ejemplo, la libertad no puede tener coacción, ¿no? Entonces, por ejemplo, no uso el derecho es que venga el Estado, metan militares en tu casa y decir no salgas, ¿no? Ese es un ejemplo. Entonces, tiene que estar limitado con ¿qué? Con principios elementales, ¿no? Libertad, igualdad, justicia, etc. ¿Cuál es la naturaleza jurídica del abuso del derecho? Bueno, la naturaleza se basa sobre todo en la esencia. ¿En qué se fundamenta? En que el abuso es sacar provecho más de lo permitido, ¿no? O sea, yo siempre en mis clases cuando digo el abuso del derecho, ¿cuándo se ve? Cuando una persona conoce mejor la aplicación de una ley y lógicamente está amparado en el derecho para poder ejercitarla, pero lamentablemente ese ejercicio causa un perjuicio a otros, o a otros, siendo persona natural o jurídica, ¿me entiendes? Entonces, el parámetro, o si podemos decir, o la esencia que me está pidiendo, se basa sobre todo en el ejercicio regulado de una facultad reconocida en el sistema jurídico, pero que se extralimita, ¿me entiendes? O sea, va más allá de lo permitido como tal, a eso se refiere. Bien. ¿La existencia de una laguna en el derecho podría devenirse en causales de abuso del derecho? Sí, ¿por qué? Porque ahí tú tienes que utilizar la integración, los métodos de interpretación, y luego puede ser que tú hagas una interpretación extrema, ¿no? De acuerdo a tu conveniencia. Entonces, eso sí puede originar un abuso del derecho, sí se puede dar. Ya. ¿Existe abuso del derecho cuando al ejercitarlo se causa daño a otro? ¿Este daño merece resarcimiento o indemnización? Mira, resarcimiento e indemnización no son la misma cosa, partiendo por ahí, ¿no? Indemnizar desde el punto de vista económico,
la valoración económica. Ahora, resarcimiento con unas disculpas lo puedes hacer. Ahora, ¿qué pasa? Te pongo un ejemplo, lo que hacía Magali Medina, ¿no? Las prohibidez, todo ese tema. Él decía, Claro. no, yo estoy ejerciendo mi profesión, el público, la sociedad tiene derecho a estar informada. Pero ella hacía un abuso del derecho, ¿por qué? Porque iba en contra del derecho a la intimidad de las personas, ¿no? Ese es un tema básico. Ahora, ¿qué pasa? La aceptación de esos derechos, por ejemplo, puede ser un daño moral, y el daño moral sí tiene una, si decimos así, una repercusión económica, ¿no? Si podemos, o otro lado, por ejemplo, dar una mala información, decir, ¿no? ¿Sabe qué? Catedrático tal, lo encontramos en tal hotel saliendo con una alumna, en realidad no era así. Entonces, y lo publica, por ejemplo, un periódico, salen las noticias. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Inmediatamente, luego de las pruebas y los cruces de información, tienen que pedir disculpas, ¿sí o no? Claro. Porque ha manchado la imagen, el derecho a la imagen, que es un tema como tal. O sea, eso va más allá del ámbito económico, sino también del punto de vista de la reputación que tiene la persona. ¿El abuso del derecho puede tener naturaleza restrictiva? Sí, en ciertos casos la restricción, ¿qué pasa? De que no me pueden, yo por ejercer un derecho no me pueden limitar los otros, pues. Eso sí viene la restricción. ¿Por qué? Porque en cierta manera, si yo ejercito un derecho de acuerdo a mi conveniencia, puedo traer consigo que los otros derechos de las personas que éste afecta se vean restringidos, ¿me entiendes? Un ejemplo, yo quiero construir una casa y le tapo la visualidad o la entrada de aire a otro edificio, ya estoy ejerciendo mi derecho. Ahora, ¿qué es lo que estoy viendo? Que estoy restringiendo los derechos de las otras personas, ¿no? Que vivían en el edificio al costado, por ejemplo. Que no van a tener acceso al sol, no van a tener acceso al aire en la cantidad, ¿no? Son ejemplos en los cuales, lógicamente, hay una situación restrictiva de manera puntual. Ya, eso sería todo. Ya, gracias. No, gracias a ustedes.